¿Alguna vez sentiste que equivocarte era lo peor que podías hacer? A mí me pasó durante años y pensaba que si fallaba, como que todo el mundo se iba a dar cuenta, ¿no? Y me acuerdo que una vez en la secundaria respondí mal una pregunta enfrente de toda la clase y yo tipo me reí para disimular, ¿no? Pero por dentro como que me hundí, me morí de la vergüenza, creo que me convertí en el vergonzoso que fui durante todo el resto de mi vida. Y desde ese día me prometí a mí mismo no volver a equivocarme más y a la vez sin darme cuenta como que me até una soga al cuello, que era la soga de la perfección, ¿no? Con esa experiencia y con los siguientes años de mi vida, la escuela no me enseñó a pensar, me entrenó a no fallar. Y lo peor me hizo creer que fallar era como perder el respeto de todos, ¿no? Y esa creencia después me persiguió durante años, hasta incluso en los negocios. El miedo al error me hizo lento, me hizo inseguro, me hizo desconfiado de mí mismo, digo, ¿no? Hasta que un día entendí que equivocarse no solo está bien, sino que también es necesario. Entonces, hoy te quiero contar por qué el error no es un obstáculo, sino es el camino, como dice el libro, ¿no? En este caso, analizando el capítulo número 11 del libro Si quieres ser rico y feliz, no vaya al colegio, que dice que equivocarse está bien. Y porque si no te das ese permiso a fallar, nunca vas a avanzar. Entonces, este episodio es un llamado urgente a liberar ese freno de mano que muchas veces nos ponemos y a cuestionar ese mandato que dice que todo tiene que salir bien, ¿no? Entonces la invitación es a entender cómo la doctrina escolar nos enseñó a tener miedo y cómo ese miedo nos sigue aún hoy boicoteando nuestros ingresos, nuestras decisiones, nuestros sueños. Así que te doy la bienvenida a este episodio número 12 de Si quieres ser rico y feliz, no vaya al colegio, en el efecto Cashflow, y te invito, si aún no estás sumado, a registrarte en cashflowonline.club para poder participar de las partidas de Cashflow Online todos los segundos y cuartos viernes de cada mes, pero también a unirte a la comunidad de School, que podés hacer todo junto, ni bien te registras en cashflowonline.club, que es totalmente gratis, obviamente. Vas a recibir un correo electrónico donde tenés todas las instrucciones para participar de las partidas, para unirte a la comunidad de School, donde vamos a hacer los ejercicios que, tal cual como va a salir de este episodio, cada uno de los capítulos de los libros de Kiyosaki lo convertimos en accionable y los ejecutamos en comunidad. Así que ahora sí vamos con todo. Te pregunto, ¿te animás a equivocarte? Si eso sería requisito para seguir viendo este episodio, ¿puedes tomar ese compromiso para seguir eh, compartiendo juntos este episodio, llegar al final y enfrentarte al desafío? Porque desde chicos nos enseñaron que equivocarnos está mal. El error se castiga, se señala así con el dedo, no se ridiculiza. Así que fuimos programados para evitarlos, para evitar ese error a toda costa. Pero Kiyosaki dice algo que es radical. Dice, el error no es el enemigo. El verdadero problema no es permitirnos fallar por miedo al juicio. El sistema nos enseña a justamente eso, a reprimir cualquier posibilidad de fallo o a esconderlo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a fallar en la vida real. Eso es algo que en las ventas, en los negocios, a la fuerza uno aprende. Pero ¿qué pasa si no te expusiste a eso hasta ahora? ¿No? Ya veo todos los vendedores haciendo así con la cabeza. Entonces, ese sistema nos entrenó para obedecer, para poder responder lo correcto, ¿no? Y nos dejó con una secuela grande que es como ese terror, ese pánico a fallar, ese miedo, ¿no? Ese miedo hoy nos sigue frenando y nos frena más que cualquier, por ejemplo, falta de dinero. No emprendemos, no invertimos, no pedimos ayuda por miedo y lo peor, creemos que está mal sentirse así. Kiyosaki aprendió a equivocarse y aprendió que equivocarse no es fallar y que eso son simplemente parte del proceso. Y es el único proceso que vale, el que me permite avanzar a fuerza de equivocaciones, avanzar con el pie derecho y corregir con el izquierdo. Así funciona el progreso real, no la teoría, la vida real, ¿verdad? Sin error
no hay corrección. Y sin corrección no hay evolución. Entonces, eso es lo que no te dijeron, que el error es parte del mapa del avance y que evitarlo es evitar crecer también. Entonces, la paradoja es esta. El que intenta hacer todo bien se queda igual y el que se anima a hacer incluso lo incorrecto descubre lo correcto. Y ese es el camino. Entonces, la propuesta del episodio de hoy es aprender a equivocarte para dirigirte, para avanzar hacia tu libertad. ¿Por qué? Porque el sistema educativo que tanto analiza Robert en este libro te enseña a que la falla es sinónimo de vergüenza, ¿no? Como me pasó a mí esa vez que estaba enfrente de un montón de compañeros que, viste que en la adolescencia se hace un montón de bullying y yo encima no sé qué contesté, pero me acuerdo que me morí de vergüenza. Pero ese mismo sistema no te enseña a reconocer que, bueno, el error que cometí es parte de la herramienta que yo tengo para poder aprender, ¿verdad? Sí que me había enseñado a memorizar, a repetir, a buscar esa respuesta esperada por el maestro, como hablamos el episodio anterior, pero no a pensar, no a probar, no a adaptarse al mundo real. Por eso, cuando fallás, lo vivís como una crisis de identidad. Uy, no, si estaré mal yo, si esto será, estoy equivocado en lo que estoy haciendo, no estoy en el camino, no soy suficiente, como si el error dijera algo definitivo sobre quién sos vos. Entonces, Quillo dice que el mayor error, el más grande, es evitar equivocarse. Lo que hay que hacer justamente es buscar equivocarse mucho, rápido y barato. Porque cuando evitas el error, evitas también el aprendizaje. Y cuando evitas aprender, te estancas. Te estancas financieramente, te estancas emocionalmente, te estancas mentalmente. Y eso fue lo que pasó en su primer gran quiebra, Robert. En esa primera gran quiebra, él, en vez de asumir su parte, lo que hizo es señalar, culpar a todos sus socios, ¿no? Durante 2 años concretamente, él cuenta en este capítulo que estuvo así, hasta que se dio cuenta que el problema no eran los socios, era su propia ignorancia. Y ahí comenzó su verdadero proceso de transformación. Ahora, ¿cómo nos defendemos de los errores según Kiyosaki? Él describe 4 reacciones destructivas que nos mantienen estancados. La primera es fingir que no pasó nada. Muchas veces, ¿no? Bueno, sí, no, siga, no pasó nada. Y como no pasó nada, quizá uno puede esconder, ¿no? Pero no puede aprender porque dentro no pasó nada. La segunda es culpar a otros. No fui yo, no fue mi culpa, fue la de ellos. Y como fue la de ellos, ellos tendrán que aprender, ellos tendrán que mejorar, ellos tendrán que avanzar, ellos tendrán que. Como no me hago cargo, yo no tengo nada que hacer. Y verdaderamente el trabajo está acá adentro, está, ¿no? De mí, de mis orejas, de mis anteojos para adentro. La tercera es racionalizar y la cuarta es castigarnos. Entonces, cada una de estas actitudes nos deja algún aprendizaje real y realmente me encanta poder hacer esta serie porque, porque cuando leía el capítulo por dentro decía, qué bueno, qué buena elección volver a tener que repasar todo esto, porque aunque yo, por supuesto, te voy a resumir cada una de estas 4 reacciones destructivas, como él las explica en el libro, es espectacular y cómo profundiza en cada una de ellas. Y bueno, te lo tengo que confesar, me vi muy reflejada en muchas de ellas porque, bueno, sí, soy humano y tengo mucho que aprender, entonces que hasta compartir estas actitudes con vos me sirve para poder crecer yo. Entonces, cada una de estas actitudes nos aleja del aprendizaje real, ¿no? Nos da una falsa sensación de control, pero nos mantiene en el mismo lugar. Entonces vamos a empezar con la primera. La primera es fingir que no cometiste ningún error. Y eso es malo, ¿por qué? Porque cuando yo finjo que no existe ningún error, es como que eso bloquea la humildad, ¿no? Bloquea la vulnerabilidad, el crecimiento. Cuando alguien finge que no pasó nada, pierde su capacidad de corregirse. Y sin corrección no hay avance, como dijimos, ¿no? Entonces, solamente cuando finjo que no pasa nada, solo hay estancamiento disfrazado de éxito. Entonces Robert nos recuerda que a presidentes anteriores de Estados Unidos, actores, líderes que sí asumieron errores
y cómo su vida siguió más feliz adelante luego de haber asumido esos errores. Y recuerda también que cómo estas personas al hacerlo, al asumir, ¿no?, ese error, ellos mismos recuperaron confianza, recuperaron respeto del resto y recuperaron la dirección de su vida, como bien digo, ¿no? Entonces, la gente valora mucho más la honestidad que la perfección. Muy bien, el número 2 es culpar a otros. Culpar a otros es la favorita del sistema. Siempre hay alguien a quien culpar. Mi jefe, mi gobierno, mi ex, el dólar, ¿no? Los argentinos somos capos en eso. No, es porque la inflación y porque el dólar, muchos países, pero Argentina, Venezuela, los que más sufrieron la inflación ¿no? Somos expertos en excusarnos no, es que si yo viviera en un país con el dólar más barato, si yo viviera en el 1 a 1, pero ¿qué pasa? Cuando culpás, entregas el control. Y si vos no sos responsable de tu propia caída, tampoco vas a ser responsable del ascenso. Entonces, el crecimiento comienza cuando vos aceptás que vos sos parte del problema. En mi caso, por ejemplo, a los 18 años me di cuenta de que había nacido en un país con inflación y me puse precisamente a trabajar con todo esto que ves acá, toda la doctrina Padre Rico, como guía, ¿no?, general. Me puse a trabajar en que mi vida no sea igual que el contexto socioeconómico que yo tan bien veía y conocía. Entonces me hice cargo, ¿no? Sí, posiblemente los economistas, los políticos, etcétera, tenían gran parte de la culpa de que el sistema y el país esté así. Por suerte ahora está repuntando bastante, ¿no? Pero en ese momento yo no podía dejar mi libertad financiera y mi futuro financiero en manos de a ver si los políticos cambian, a ver si la economía cambia, a ver si andas a ver, ¿no? Entonces me hice cargo. En eso sí que no, no culpé a otros. Entonces, eso es una gran noticia, porque entonces cuando vos también sos parte del problema, tenés la opción de ser parte de la solución y verdaderamente hacerte cargo y hacer algo, ¿no? Suena muy a frase armada, hacete cargo y hace algo por tu problema. Pero es así. ¿Qué crees que te diga? Es así. Es buscar es tu abanico de alternativas. Por ejemplo, una para mí fue venirme a vivir a Paraguay. Fue generar negocios en dólares. Fue solamente tener inversiones en dólares. De hecho, me pasó el lunes en una sesión SOS con alumnos que salió un tema de un tipo de bonos particular argentino y yo le dije, mirá, no es conmigo. Yo no invierto en la economía argentina y aunque está repuntando y todo eso, no es mi campo de expertise. Entonces te lo tengo que decir de frente. Yo me centro en inversiones en dólares y como no me eduqué los últimos años de mi vida, yo te puedo hablar generalmente de, de bonos en general, de acciones en general, pero soy mucho más conocedor de todo lo que pasa en los mercados bursátiles de Estados Unidos y del resto del mundo también, pero no tanto en el mercado local de Argentina, que en comparación es así chiquitito, ¿no? Entonces, no por chiquitito, sino por la inestabilidad de la que venimos, ¿no? Entonces, eso, vos podés hacer algo verdaderamente si querés hacerlo. El punto número 3 es racionalizar el error, porque eso de, no, pero igual en realidad no era lo que quería, ¿no? O bueno, no pasa nada porque a mí el dinero no me importa. ¿Te suena? Kiyosaki en el capítulo le llama el síndrome de la uva verde. Y preferiría, es como algo así como, preferiría mentirte antes que admitir que fallé. Va por ahí. Entonces, cada vez que vos racionalizás un error cometido, es como que enterrás la oportunidad de crecer. Y Robert así lo justificó también su fracaso en su negocio, diciendo, claro, ¿cómo no voy a fracasar si no tengo un MBA? Eso es lo que se dijo durante esos 2 años, ¿no? Pero al soltar esa excusa, él comenzó a estudiar los negocios de verdad y eso le cambió la vida. Fue paralelo, fue primero aceptar que la culpa sí había sido de él, no de todos sus socios, y paralelo a eso también empezar a estudiar negocios, ¿no? Pero no había fallado en su primer intento de negocios por no tener ese MBA, ¿verdad? Había fallado por otras razones que luego pudo
aceptar como culpas propias, trabajar y aprender de esos errores, ¿sí? El punto número 4 es castigarte. Mira, y este, te lo digo de verdad, tal vez es el más peligroso de todo, porque el autocastigo es como silencioso, ¿no? Vos no lo ves, pero lo sentís. Lo sentís en tus decisiones, lo sentís en tus relaciones, lo sentís en tus ingresos. Es la voz que dice, no me lo merezco, no soy suficiente. Y sin darte cuenta, te saboteas cada siguiente paso hacia el éxito. No por falta de capacidad, sino por culpa no resuelta en el pasado. El verdadero aprendizaje no viene de darte látigo, ¿no? No, viene de ser consciente, viene de aceptar y hacerte responsable. Entonces los errores se corrigen, no no se pagan con dolor interno y eterno. Por más que vos te des con látigo, eso no soluciona el error, ¿no? Entonces, Robert también desmonta la necesidad de tener siempre la razón, porque lo considera una trampa y dice que la persona que tiene la razón siempre deja de aprender, porque como ya tiene razón no tiene nada que aprender, ¿no? Entonces se queda defendiendo ideas viejas, datos caducos, creencias limitantes y al no tener que actualizar su mente, tampoco actualiza sus ingresos ni sus activos. Entonces, en un mundo que cambia todos los días, aferrarse al yo ya sé es suicida. Y te cuento una pequeñez de toda mi vida que estuve medio fanaticé, yo te lo cuento, soy medio nerd de los sistemas, de las automatizaciones, de eso, ¿no? Siempre el marketing digital estuvo muy ligado a lo automático, lo medible, lo escalable, ¿no? Hace muy poco, con la llegada de la inteligencia artificial, y no me refiero a ChatGPT, me refiero a los agentes de inteligencia artificial, reconocimos una oportunidad. Mira, el segundo semestre del año pasado, no, el del 2023, hace poquito repasaba esas metas, en el segundo semestre yo había puesto como uno de los objetivos de negocio, así tal cual está escrito, ¿no? Convertirnos en una organización GPT. Hoy en día, no te voy a hablar de quien no usa ChatGPT. ¿No? ¿Quién no usa ChatGPT hoy en día te diría que no es parte del mundo? Pero hay gente que va un pasito más allá y no solo usa ChatGPT, sino usa GPTs, ¿no? Los asistentes. Y eso está muy bien también. Pero el siguiente paso a eso son los agentes de inteligencia artificial, que ya no le pedís una tarea concreta, sino que quizá le decís, eh, desarrollame un plan de marketing, tratalo con los 4 o 5 agentes especializados de marketing que vos tenés, no sé, la gente de email marketing, la gente de Instagram, la gente de YouTube, la gente de quizá branding y posicionamiento, y entre todos conformen un plan y preséntenmelo el lunes a las 9 de la mañana. Y te lo desarrollan, ¿no? Entonces, a partir de la evolución del mundo hacia eso, tuvimos que agachar la cabeza. No te voy a decir que tuvimos que tirar a la basura todos los GPTs con los que trabajamos, ¿verdad? De hecho, te cuento un secreto, este mismo podcast tiene contribución de 2 agentes de inteligencia artificial para que salga y llegue a vos como llega, ¿no? Entonces, tuvimos que agachar la cabeza y, de nuevo, no tirar a la basura todos los agentes que habíamos creado, pero sí desarrollar una red de agentes distintas y autónomas que hace una buena parte del trabajo por nosotros y, no te voy a mentir, mucho mejor que nosotros. Ahora, para poder emprender ese trabajo, para poder emprender todo ese big project, es un gran proyecto, no es algo sencillo que me siento, tipeo un ratito y ya, no, es un gran proyecto. Tuvimos que ser humildes, entender que todo esto estaba cambiando y que si queríamos seguir vigentes, seguir en el mercado y seguir prestando, pudiendo apoyar y servir a las audiencias que nosotros elegimos servir, realmente teníamos que dar un paso más atrás. Y es lo que permanentemente nos pasa en la vida. No es una cuestión de agentes guía, es una cuestión de la vida, ¿no? Como bien cuenta este capítulo que tanto gusto me dio leer. ¿Por qué? Porque si seguimos defendiendo ideas viejas, no, es que yo ya me esforcé por desarrollar los GPT que tengo. Sí, está bien, maestro, pero quedaron obsoletos. ¿Qué crees que te diga? Entonces, si nos aferraríamos a eso, eh,
tarde o temprano caducaríamos, ¿no? El mundo mismo nos pasaría por arriba. Entonces, hoy en día sigo viendo abogados que siguen haciendo los escritos en la compu ellos tipeando. ¿Cuánto más te queda frente a un estudio de abogado que tiene ya los agentes desarrollados, ¿verdad? Para poder hacer ese trabajo. Entonces, al no actualizar tu mente, tampoco actualizar tus ingresos. En un mundo que cambia día a día, aferrarse al yo ya sé es literalmente suicida. Entonces, el impacto de esto es brutal. Me encantaría poder ponerle más énfasis en decírtelo, pero es eso, ¿no? Entonces, aferrarte al yo ya sé es más conflictos personales, más frustración, menos oportunidades, menos capacidad de ver lo nuevo, ver cómo el futuro se te achica porque los competidores o no te comen literalmente. Esos abogados, esos contadores, esos médicos, ese tipo de profesiones que están no, es que yo tengo un título. ¿Qué me vas a venir vos con esos agentes? Y yo me recibí de no sé qué en la universidad, no sé cuánto. Suerte con eso, ¿sí? Entonces, el potencial es como que se derrite, se marchita. ¿Y todo por qué? Por miedo a estar equivocado, porque claro, exponerte a lo nuevo es posiblemente equivocarte. De hecho, nosotros traemos este proyecto de la red de agentes bastante lento y te digo que es producto de muchas equivocaciones, pero la estamos pagando ahora. Porque sabemos que en el futuro, en el futuro te hablo de 3 meses, 6 meses, muy, muy corto plazo, nosotros ya tenemos que ser una organización de agentes IA, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no vamos a seguir vigentes en el mundo, en el mercado. Y eso te estoy hablando específicamente del aspecto empresarial, ¿no? Pero yo tengo mi propia red personal para mi salud, que me toma los datos del Apple Watch y de mi balanza, por ejemplo, y me genera reportes y planes para las semanas siguientes, para mis metas, y tengo uno que me patea para que vaya y complete los proyectos que tengo que completar y me manda así de recordatorio y es bastante intenso, te digo, pero es lo que yo programé. Y así para cada uno, por supuesto para mis riquezas, mi agente de riqueza se llama Roberto, obviamente, ¿no? Entonces, es lo que viene, pero es lo que viene producto de que hace mucho tiempo yo asumí que esto estaba cambiando y que había que ir para el lado que ya está cambiando la cosa. Entonces, para no extenderme ni enrollarme más. No hay que tener miedo a estar equivocado. Hay que buscar donde yo, si me meto, me voy a equivocar. Porque si no sigo dentro de eso, es la típica. Ay, seguís en la zona de confort. Bueno, sí, pero no te quedes en eso básico, ¿no? Llévalo más allá. Te, te, te estás quedando, ¿no? Bien. Entonces. No tengas miedo de decir me equivoqué, no tengas miedo a errarle y seguir adelante. Así que yo en este punto te lo tengo que preguntar a vos. ¿Cuántas veces, verdaderamente, no me lo escribas en un comentario, no te expongas? Esto es para vos nada más. Pero ¿cuántas veces realmente preferiste tener razón antes que tener paz? ¿No? ¿Cuántas veces te quedaste callado por miedo a fallar en público? Y lo más importante, ¿cuánto crecimiento te estás perdiendo por no permitirte errar? Y si esta parte te remueve algo por dentro, está bien, es una buena señal, ¿no? Significa que estás listo para dejar de defender lo que hasta ahora aprendiste, que está muy bien, y empezar a crear una vida con lo que podés aprender, ¿no? Una vida con el potencial. Y te voy a contar algo que sinceramente no conté muchas veces. Una de las primeras veces que hablé en público fue un total desastre. Hace tiempo, bueno, seguramente ya sepas si sos parte del club hace mucho tiempo, em, sepas que hacíamos club de cash flow offline, lo hacíamos en Buenos Aires, ¿no? Empezamos en un Starbucks, después se llenó el Starbucks, pasamos a un coworking, después un coworking más grande, después un teatro muy cerca, ahí a 2 cuadras de la calle Corriente, y participábamos, éramos 3 o 4 personas que llevamos el club adelante y yo siempre ligado al mundo de las inversiones online, siempre vinculado con lo online. Y por eso fui a una charla sobre inversiones que la organizó un amigo de esa época que me invitó, él tenía una empresa, y yo llegué todo preparadito con mis notas, ¿no? Todo preparado, y apenas arranqué, había como 50 personas en el salón,
me bloqueé, me bloqueé, me olvidé lo que iba a decir. De hecho, tenía como ayudas mentales, ¿no? Y fijaba la vista en lo que tenía para decir y miraba y no me salía, me puse nervioso y terminé diciendo cualquier cosa, lo hice igual, pero como que no quedaban bien hilvanadas las ideas, y eso me recordó muchísimo esa situación que te conté al principio en la primaria, ¿no? La gente se rió, eh, a ver, no es que se rió ni se fue, pero yo sentía que como que no lo estaba haciendo bien porque sabía que lo podía hacer mejor, ¿no? Para la gente fue como un poco incómodo, creo yo. Y yo en ese punto hasta consideré dejar todo. Obviamente le pedí disculpas a mi amigo, que él me dijo que no, que había salido buenísimo, que todo bien, pero yo por dentro igual sabía que no. Y, y después me cuestioné a mí mismo, digo, ¿cómo voy a hacer esto? El tipo me invitó con toda la mejor, me expuso un tiempo de su evento para que yo lo haga. Consideré que no era para mí. Pero al día siguiente, ese mismo amigo me llamó y me dijo, che, la charla estuvo malísima, pero tenés algo, no te bajes, ¿no? Y yo quiero que vuelvas a repetirla, porque la semana siguiente tengo otra charla con otro grupo y otro equipo que quiero que quiera. Y primero me negué rotundamente, ¿no? Pero después acepté con vergüenza, ¿no? Pero también con una decisión. La decisión de aprender a ser un mejor orador. La decisión de aprender a desenvolverme frente de personas. Y bueno, tenía un plazo de una semana, ¿no? Estudié, practiqué, pedí feedback. Y la segunda charla, te voy a ser sincero, tampoco fue brillante, pero fue real, ¿no? Y me permití ser yo, me permití contar lo que sabía sin intentar impresionar. Y ahí cambió todo. La gente se enganchó, me preguntaron. Después me esperaron abajo del escenario para preguntarme sobre algunas inversiones que yo había mencionado ahí arriba, que eran una total novedad para ese momento. Nadie invertía online de esa manera. Entonces, el recap es este, ¿no? No fue tanto por el contenido que fue tan grandioso, sino fue por la vulnerabilidad, fue por permitirme errar, y fue también por permitirme aprender, asumir que estaba equivocado, que no lo había hecho perfecto y aprender un poco de ese campo, ¿no? Entonces, si no me hubiese animado a repetir, hoy probablemente vos no estarías escuchando este podcast, y lo que, lo que parecía al final de los mundos ese día que me quería morir, apenas fue el primer paso de luego hacer un montón de eventos, estar acá en vivo en el canal de la ciencia de crear activos de YouTube con más de 1500 personas en vivo, cosa que me da un coso acá en el estómago, pues lo hacía y digo, uy, estos son como 5 teatros, y hacer eventos que salen espectacular, ¿no? Online y presencial, pero con tanta gente online. Entonces, como que ese día perdí el miedo. Entonces, yo lo veo todos los días en mi comunidad de alumnos de Instituto de Activos Online, personas que tienen ideas, que tienen proyectos, que tienen ganas, pero les cuesta, ¿no? Como que no terminan de dar el paso. Bueno, ni hablar en la comunidad del club de Cashflow Online, que venimos, jugamos Cashflow, pero no tienen todos los recursos que hay en en los programas del instituto. Y obvio, sin recursos, con menos educación, cuesta más, ¿no? Entonces, hay personas que veo en el club estar con nosotros y jugar durante años, y adentrarme un poco más en su situación, a ver cómo fue, cómo avanzó, qué de esto aplicaste a tu vida real, y cuesta dar el paso. Pero cuando se profundiza en la charla, son personas con perfil profesional, con gente que ya ha logrado cierto grado de éxito, pero tienen miedo a salir de ese éxito que logró. Porque no quieren pasar vergüenza, porque no quieren fallar, porque no quieren muchas veces exponerse frente a su familia. Y sin embargo, cada uno de las personas que, que se animan, que dan pasos, que tienen los recursos, la comunidad y el contexto necesario, hoy están creando activos. Entonces, eh, cuando uno se convierte en una persona que decide equivocarse, sea en público o lo que sea, pero decide exponerse al, bueno, sí, no soy perfecto, voy a intentar algo nuevo y probablemente no me vaya tan bien, la primera. Esa es la verdadera fórmula, ¿no? Errar, corregir, avanzar. Una curva que
no se estudia en los libros, se camina con cada tropiezo. Así que, ¿qué te parece si vamos a la parte práctica del episodio? Porque como sabes, en los episodios del efecto Cashflow siempre tenemos una parte de aplicación, que es lo que discutimos luego en nuestra comunidad de Slack, Slack uso con mi equipo, de School. Los dos empiezan con S. Entonces, para bajar todo esto a tierra, ¿cómo se aplica esta filosofía en tu vida real? Hoy. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que quiero que identifiques dónde estás evitando el error por miedo. Tal vez sea en una inversión que no te animas a hacer, tal vez sea en lanzar una idea que tenés hace meses pero no mostrás, o incluso en hablar con alguien que necesitas confrontar. No sé cuál es ese paso que estás postergando por no fallar. Y te propongo un ejercicio simple pero poderoso. Quiero que elijas una acción que vos venís evitando hace tiempo por miedo a hacerlo mal, que la escribas, ¿sí? Si podés escribirla en el hilo que vamos a crear en la comunidad de School. Toma un compromiso con fecha, que esa fecha no exceda una semana, y contánoslo cuando lo vas a hacer y cuando lo hagas, ¿sí? Hacela igual pero con una nueva intención. No la intención de quizá de lograr que tenés o que tuviste al iniciar esa idea. Hacela con la intención de aprender, ¿sí? No de hacerla perfecto, no de impresionar a nadie, no probar que sabés o que lo aprendiste, simplemente de aprender, ¿sí? El resultado no importa. Lo que importa es que vos hagas un movimiento y luego tengas que corregir, porque si nunca avanzás, nunca tenés nada que corregir. Entonces queremos que des el paso para luego con el pie izquierdo corregir lo que hiciste con el derecho y después compartirlo con nosotros en la comunidad de School. Queremos leerte, queremos verdaderamente ver cuál fue el compromiso que tomaste. No tiene por qué ser algo súper wow, no tiene por qué ser nada así. Algo mínimo, algo chiquito, algo que verdaderamente vos sabés que estás postergando, pero que es una tontería porque es por miedo, ¿sí? Y queremos saber qué hiciste y qué descubriste al equivocarte, ¿sí? Son dos cosas muy concretas. Entonces, no hay error pequeño si ese error te está empujando a crecer. Y en esta comunidad, a diferencia del sistema escolar, el error no te excluye, te conecta, porque te aseguro que muchas personas de la comunidad probablemente o tengan el mismo miedo que vos o tengan un miedo muy similar o estén por cometer errores muy similares, ¿no? O vienen de cometer errores muy similares y yo soy el primero. Entonces te quiero dejar una pregunta para que reflexiones. ¿Qué parte de tu vida hoy está estancada por no permitirte errar? Tu dinero, tus relaciones, tu propósito. Recuerda que cada estancamiento te está diciendo algo, es un mensaje, ¿sí? Es una señal. Y muchas veces es por miedo al error, ¿sí? Por miedo a fallar. Y eso te mantiene estancado, ¿no? Así que un gusto enorme haber compartido este episodio con vos. Nos vemos en School. Si no sabes cómo acceder a School, te vamos a dejar el link debajo de este episodio y te vamos a dejar también el ingreso oficial a la comunidad entrando a cashflowonline.club para poder seguir esta conversación. Y si estás escuchando esto por primera vez, obvio te invito a sumarte, suscribirte al canal si todavía no estás suscrito, dale like a este episodio si sentís que te aportó algo o compartíselo a la persona a quien quieras ayudar a que supere un estancamiento o deje de culpar a otros o lo que sea que sea. Así que acá no somos una comunidad de premiar al que acierta, sino al que se anima, ¿sí? Definitivamente la consecuencia de animarte, la consecuencia de equivocarte, la consecuencia de tomar el camino, que es el error, ¿sí? Se honra. Sí, y eso sí que se premia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano sabemos que si lo estás haciendo, te vas a convertir en una persona de éxito. Así que la mentalidad de inversor no es acertar siempre, es aprender siempre, incluso y sobre todo cuando se falla. Así que te mando un abrazo grande, espero que este episodio haya sido de mucho valor para vos. Yo soy Mauro Liporace, te mando un gran abrazo y como siempre te digo, crea activos, vive libre.